Saludos amigos, en esta oportunidad quiero hablarles sobre los 6 ríos más mortíferos y peligrosos del mundo. Los ríos suelen ser tranquilos cursos de agua que trazan un recorrido más o menos estable, desde su lugar de nacimiento hasta su desembocadura, ya sea esta en el mar, un lago u otro río más grande. Sus aguas son aprovechadas para el consumo humano y para las labores industriales agrícolas o domésticas, así como para la navegación y la generación de energía eléctrica. Pero en esta ocasión conocerán ríos que además de cumplir con esas funciones, son venerados y considerados hijos de los dioses. Ríos temibles por su ferocidad o por estar infectados de criaturas asesinas, así como un río que fue utilizado como una mortífera arma de guerra. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de mis actualizaciones. Es decir, para que no te pierdas ninguno de mis futuros contenidos. El río Congo es un caudaloso río de África Central, uno de los más grandes de aquel continente y el 9º más grande del mundo, con una longitud de 4.700 kilómetros. Este río además posee una profundidad media de 230 metros, lo cual lo convierte en el más profundo del planeta. Nace en el lago Bangweolo, en la República de Zambia, y se desplaza en dirección norte, oeste y suroeste, atravesando los países de Zambia, República Democrática del Congo y Angola, desembocando en el Océano Atlántico. El río recorre la selva del Congo, considerada una de las más densas y la segunda más grande del mundo, tras la selva del Amazonas. La gran peligrosidad de este río radica en que es muy amplio, profundo y caudaloso, poseedor de violentos rápidos y numerosas cataratas y desfiladeros que lo hacen particularmente peligroso para la navegación. Sus riberas además están habitadas por cocodrilos, tribus caníbales y grupos radicales y criminales, de modo que quien se aventure a realizar un recorrido por este río se embarca en una apuesta con el destino, de la cual tiene muy amplias posibilidades de salir mal librado. Durante la era esclavista, este río jugó un papel determinante en el tráfico y comercio de esclavos. Río Yangtze es un poderosísimo río de China, el más grande del país y del continente asiático, que se desplaza en dirección este-suroeste, atravesando 8 provincias y posee una longitud de 6.300 kilómetros, lo que lo convierte además en el tercer río más grande del mundo, detrás del Nilo y del Amazonas. Nace en la meseta tibetana y desemboca en el mar de la China meridional. Se trata de un río muy caudaloso y amplio, llegando a medir varios kilómetros de ancho en algunos de sus tramos. Es un río de gran importancia agrícola, industrial, comercial y cultural para China, ya que es utilizado para regar extensas plantaciones agrícolas. En sus riberas se sitúan numerosas industrias pesadas y es también utilizado para el transporte comercial y turístico. Es atravesado por numerosos e impresionantes puentes que conectan las diferentes provincias y ciudades chinas. La gran peligrosidad de este río se debe a las brutales y catastróficas inundaciones que provoca, debido a los altos volúmenes de agua que recibe, proveniente de la gran cantidad de afluentes que lo alimentan durante su recorrido y a las temporadas de lluvias torrenciales en China, que convierten a este río en prácticamente un mar embravecido, capaz de arrasar con todo a su paso. Es un río que con sus inundaciones ha provocado grandes calamidades en China, incluyendo hambrunas, la más catastrófica ocurrida en 1931, en donde murieron más de 150.000 personas ahogadas, y millones más murieron por hambre y enfermedades relacionadas con aquella terrible inundación. Otras inundaciones catastróficas que provocaron cientos de miles de muertos ocurrieron en 1897, 1911, 1935 y 1954. Los chinos han intentado hacer frente a estos desastres construyendo numerosas represas en su curso, entre ellas la presa de las 3 Gargantas, la cual es la presa hidroeléctrica más grande del mundo. El río Ganges. Advertencia. Informaciones sensibles en esta parte del video. Es un río del subcontinente indio que fluye a través de la India y Bangladesh. Tiene una longitud de 2.525 kilómetros y nace en los Himalayas occidentales en el estado indio de Uttarakhand y fluye hacia el sur y al este a través de la llanura del norte de la India. Luego entra en Bengala Occidental y se divide en 2. Atraviesa varios distritos indios, penetra Bangladesh y desemboca en el Golfo de Bengala en el Océano Índico. Es un río de gran importancia agrícola y económica, pero sobre todo espiritual para la India. Se considera uno de los ríos sagrados del país y en sus riberas alberga numerosos templos y santuarios.
Es lugar de peregrinación y celebración de ritos religiosos consistentes en baños de purificación de pecados. También muchos fieles de la religión hinduista acuden en masa a morir porque tienen la creencia de que morir en el río hace más fácil finalizar el ciclo de la reencarnación. El río Ganges es considerado sagrado por el hinduismo, fundamentado en la creencia de que en la antigüedad sus aguas cruzaban por el cielo, mientras las tierras de la India perecían de sed. Entonces el rey Vigarata elevó plegarias a los dioses para que desde el cielo fueran regadas las tierras sedientas. Los dioses escucharon sus clamores y enviaron las aguas a la tierra, aunque de manera violenta, amenazando entonces la vida de los hombres. Pero el dios Shiva, compadecido de los humanos, hace que el agua fluya a través de su cabeza y resbalara por su cabellera, antes de que el río naciera en el Himalaya, moderado y manso, libre de peligros para los hombres. Sin embargo, el río es manso pero muy peligroso debido a sus altos niveles de suciedad y contaminación, producto de los desechos industriales y domésticos vertidos en sus aguas, pero además debido a los propios rituales religiosos. El río atraviesa una ciudad milenaria llamada Varanasi. Es una ciudad de 1 millón de habitantes a la que muchos peregrinos acuden para tomar un baño sagrado en el Ganges y libera cada día alrededor de 200 millones de litros de aguas residuales humanas no tratadas en dicho río, vertiendo grandes concentraciones de bacterias coliformes fecales. Unas 50 ciudades con poblaciones de más de 50.000 habitantes ubicadas sobre las riberas del río descargan en conjunto diariamente unos 3.000 millones de litros de aguas residuales, en su mayoría sin haber recibido ningún tratamiento de descontaminación. En la ciudad de Varanasi hay unos santuarios llamados Ghats, en los cuales se realizan ceremonias de cremación de difuntos, cuyos huesos y cenizas son arrojados al Ganges. Es parte de una tradición, ya que en el pasado miles de cuerpos no incinerados eran arrojados durante las epidemias de cólera, propagando la enfermedad. Pero aún hoy en día, hombres considerados santos, mujeres embarazadas, personas con lepra, varicela o personas que se hayan suicidado, o personas que hayan muerto debido a mordidas de serpientes, así como los pobres y los niños menores de 5 años, no son cremados en los Ghats, sino que se les deja flotar libres para descomponerse en las aguas del río. Para la ceremonia de cremación es necesario aportar la leña y los difuntos cuyos familiares no puedan aportar la cantidad suficiente, sus cuerpos a medio quemar también son arrojados al agua del Ganges. De modo que, al visitar la India, no sería recomendable dejarse tentar por un chapuzón en el río Ganges. El río Indo. El río Indo es un río asiático que discurre por el subcontinente indio, uno de los más largos del continente, el más importante de Pakistán y uno de los principales de la India, que además en su curso alto recorre parte de China. Tiene su origen en la meseta tibetana del oeste de China, recorre el distrito de Cachemira y luego entra en Pakistán, atravesando todo el país de norte a sur hasta su desembocadura en el mar Arábigo, perteneciente al Océano Índico, cerca de la ciudad portuaria de Karachi. Tiene una longitud total de 3.180 kilómetros, siendo el río más largo de Pakistán. Es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Alimentado por glaciares y numerosos afluentes, recorre valles y llanuras áridas. Es un río muy importante para la economía de Pakistán, ya que es clave para la irrigación de su producción agrícola, suministro de agua potable y para el uso de su industria pesada. Ha sido objeto de disputa con la India, país que ha amenazado con la construcción de presas o la desviación de su curso en perjuicio de Pakistán. Es otro de los ríos sagrados para los hinduistas, pero a diferencia del Ganges, en donde los peregrinos pueden acudir y realizar sus ritos en libertad, en el Indo se producen enfrentamientos con los pobladores de Cachemira, quienes ven a los peregrinos como ocupantes nacionalistas hindúes. Cachemira es una región en disputa entre los dos países. La peligrosidad de este río se debe a las devastadoras inundaciones que provoca, sobre todo en Pakistán, país que ha sufrido en numerosas ocasiones los duros embates de tales inundaciones, la última de las cuales ocurrió en estos días, ocasionadas por un fenómeno natural llamado el monzón, causante de intensas lluvias que desbordan el cauce del río, provocando miles de muertos y grandes pérdidas materiales a todo lo largo del país. El río Amazonas. El río más grande del mundo nace en la cordillera de los Andes, en el departamento de Arequipa, en el Perú, y desemboca en el Océano Atlántico. Recorre Brasil y Colombia, incluyendo la selva amazónica, la cual es la selva más grande del mundo, considerada el pulmón del planeta. Tiene una longitud de 7.062 kilómetros, siendo no solamente el más largo del mundo, sino también el más caudaloso,
y contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. Estamos hablando de mucha, pero que mucha agua, tanta que representa cerca de la quinta parte del agua dulce del planeta. El río Amazonas vierte sobre el océano Atlántico alrededor de 230.000 a 300.000 metros cúbicos por segundo, y podría decirse que el río se extiende casi 100 kilómetros mar adentro, pues en plena superficie oceánica el agua sigue siendo potable y con salinidad reducida a miles de kilómetros más. La peligrosidad de este río se debe a su cauce irregular, crecidas remolinos y marejadas, pero más que nada a la diversidad y peligrosidad de la fauna que lo habita. El río Amazonas es el hogar de criaturas muy temibles y voraces como el tiburón toro, la piraña de vientre rojo, el cocodrilo negro, la serpiente anaconda verde, la cual es la más grande del mundo, la anguila eléctrica y un diminuto pez parásito llamado candirú, que gusta de introducirse en los órganos genitales de quienes tengan la osadía de sumergirse en las áreas en donde habita, y para colmo es un pez casi transparente. Así es que hay que pensarlo muy bien antes de intentar nadar en las aguas de este río. Los peligros de este río lo complementan además su medio circundante, en el cual se encuentran plantas e insectos venenosos, así como animales carnívoros y voraces como el puma y el jaguar, y está habitado también por tribus indígenas hostiles a los extraños. Pareciera que el río y la naturaleza amazónica en su conjunto le estuviera advirtiendo al ser humano que es mejor mantenerse alejado de sus entornos. Pero la necedad y la curiosidad aventurera del ser humano ha insistido en desafiar esos peligros y pagar sus consecuencias. Río Amarillo. El río Amarillo, Huanghe, es otro de los grandes ríos asiáticos nacidos en China. Nace en las montañas Baiyang'an en el oeste de China y fluye en dirección este a través de las provincias chinas de Qinghai, Gansu, Henan, Shandong y Shanxi, y las regiones autónomas de Mongolia Interior y Ningxia, hasta desembocar en el Mar Amarillo dependiente del Océano Índico. Tiene una longitud de 5.464 kilómetros, lo cual lo ubica como el sexto río más largo del mundo. El río posee una gran importancia histórica dado que es considerado como la cuna de la civilización china, ya que en sus llanuras fue donde se establecieron los primeros pobladores y las antiguas dinastías de aquel país. Pero también, debido a sus frecuentes y devastadoras inundaciones, es considerado la tristeza de China y el azote de los hijos de Han. El río alimenta aproximadamente el 12% de la población china. Aporta el 14% del PIB nacional, cuenta con 15 presas hidroeléctricas y riega 8 millones de hectáreas de cultivos. Su gran peligrosidad se debe, al igual que el río Yangtze, a sus terribles inundaciones, las cuales también han provocado numerosos desastres y calamidades y han provocado cientos de miles de muertos. Durante la Edad Antigua y la Edad Media, durante los periodos de guerras internas, se hizo habitual la utilización del río como arma de guerra, mediante la destrucción de los diques que contenían sus aguas, esto con el objetivo de ahogar a sus enemigos o evitar su avance. En 1642, un gobernador llamado Ming de Kaifeng, en su intento por destruir a unos campesinos rebeldes liderados por Li Xinchen, que había estado sitiando la ciudad durante 6 meses, ordenó a sus hombres romper los diques para ahogar a los rebeldes, pero en su lugar destruyó su propia ciudad y entre la inundación, la hambruna y la peste resultante, ocasionó la muerte de 300.000 personas en una ciudad que contaba entonces con 378.000 habitantes. La hasta entonces próspera ciudad fue casi abandonada hasta su reconstrucción bajo el emperador Kangxi de la dinastía Qing. También en el siglo XX, concretamente el 9 de junio de 1938, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek destruyeron una vez más los diques que retenían el río cerca de la aldea de Huaiyankou, en Henan, con el objetivo de frenar el avance de las tropas japonesas en una operación estratégica que procuraba utilizar el agua en lugar de los soldados. El resultado fue la inundación de un área de 54.000 kilómetros y la muerte de 900.000 ciudadanos chinos. La catastrófica operación militar impidió que el ejército japonés tomara la ciudad de Shenzhou, pero no les impidió alcanzar su objetivo de capturar la ciudad de Wuhan, la entonces capital provincial de China. Y bien amigos, de este modo finalizamos con nuestro top. Déjenme su opinión en los comentarios y no se olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita de notificaciones para mantenerse al tanto de mis actualizaciones. Es decir, para que no se pierdan ninguno de mis futuros contenidos. Pásenla bien y hasta la próxima.